Oiga, ¿ya vieron el último escándalo del esperpento muisca de Gustavo Bolívar? Y es que definitivamente el pacto histórico está lleno de delincuentes y de ampones. Pues resulta, pasa y acontece que los malditos gobiernos de ultraderecha uribistas que escondían la corrupción sacaron una ley para que los funcionarios públicos, los funcionarios de gobierno, tuvieran que publicar sus declaraciones de renta y hacerlas, válgame la redundancia, públicas para que usted y yo y cualquier persona, periodista y demás, pudiera hacer control de las personas que llegaban a un cargo público y ver si se estaban enriqueciendo o no desde que llegaron a ese cargo, con dineros precisamente del Estado, con nuestros impuestos. Pero cuando llegó a gobernar el guerrillero Petro, los que no son corruptos, el cambio, los transparentes, los que son del pueblo, cambiaron esta regla para precisamente esconder las declaraciones de renta de aquellos que trabajan en el gobierno Petro. Entre ellos Bolívar, que tiene varios movimientos de dudosa procedencia. Y es que básicamente el tipo ha hecho una serie de chancucos para evitar que los colombianos veamos su declaración de renta y nos demos cuenta cuánto dinero se ha embolsillado en estos 2 años de gobierno Petro. Es más, es tan descarado y para intentar evadir la responsabilidad de impuestos que le vendió a su hijo una mansión de más de 3 millones de dólares en los Estados Unidos por tan solo $10. Pero aquí les dejo al mejor voto político que he hecho en mi vida, al concejal Daniel Briceño, para que se los explique con más detalle. ¿Qué es lo que está escondiendo el señor Gustavo Bolívar? Párele bolas a esta historia. Desde hace unos meses, nosotros le solicitamos por medio de un derecho de petición al señor Gustavo Bolívar que nos entregara su declaración de renta. Pero aquí tengo que hacer un gran paréntesis, y es que lastimosamente y por una violación, pero sobre todo por una manipulación a la ley que hizo el gobierno de Gustavo Petro, hoy los colombianos no podemos ver publicadas las declaraciones de renta, esa, la de la DIAN, de los funcionarios y servidores públicos en el país. Recordemos que la ley 2013 de 2019 había establecido, o más bien establece, la obligatoriedad de que los funcionarios publiquen su declaración para que todo el mundo pueda consultarla. Sin embargo, en una interpretación amañada, la Superintendencia de Industria y Comercio de Gustavo Petro y el gobierno de Gustavo Petro dijeron que esto era un documento confidencial y que por lo tanto la función pública debía retirar esa publicidad de esas declaraciones de renta. Aquí cierro ese paréntesis. Entonces nosotros le dijimos al señor Gustavo Bolívar, oiga, conforme a la ley, preséntenos su declaración de renta con la cual se posesionó como director de Prosperidad Social. El señor Bolívar nos responde a través de los funcionarios de su entidad diciendo que él no está obligado a presentarla porque eso es confidencial. Fuimos en tutela y ganamos. Un juez le ordenó que debía entregarnos la declaración de renta. Luego, el Tribunal de Cundinamarca confirmó esa decisión diciéndoles, señor Gustavo Bolívar, por favor, entregue las declaraciones de renta desde que usted se posesionó como funcionario del Departamento de Prosperidad Social para que todo el mundo las pueda ver. Pues miren el nivel de desfachatez de Bolívar y miren lo que está escondiendo el señor Gustavo Bolívar, que entuteló, ojo a esto, entuteló al magistrado que le ordenó entregar esa declaración de renta. Es decir, Gustavo Bolívar atacó a la justicia por medio de una tutela para no entregar su declaración de renta. Pero en el fondo de todo esto, nosotros lo que queremos es transparencia y que el señor Bolívar explique varias cosas. Primero, ¿por qué durante el año 2022, cuando él era presidente de la Comisión Tercera del Senado, en donde nos clavaron a todos los colombianos con una nueva reforma tributaria, el señor Bolívar en Estados Unidos, en una de sus casas en Miami, de la cual era dueño del 50% él y dueño el 50% su hijo, por qué el señor Bolívar le enajenó y le entregó esa casa por medio de este documento a su hijo, ese 50%, únicamente por un valor de $10? Situación que no declaró en Colombia y que no dijo absolutamente nada. Cuando nosotros sacamos esta denuncia, el señor Bolívar sale a decir que, ojo, que es que lo que hizo fue darle el pedazo de la casa a su hijo para poder sacar un crédito hipotecario y así poder pagar todos los impuestos que debía en Estados Unidos. Es decir,
Bolívar también estaba colgado y no pagaba impuestos en Estados Unidos, como él se la pasa diciendo que eres una de las personas que más paga impuestos. Pero aquí hay muchas dudas, porque por ejemplo, el señor Bolívar, después de que nosotros hacemos público que él está tutelando a un magistrado para no entregar la declaración de renta, el señor Bolívar llega y dice que cuando lo obliguen, es decir, no la va a mostrar, cuando lo obliguen, pues él también va a salir a radicar derechos de petición para que todos los del Centro Democrático y todos los de Cambio Radical también las muestren. Oiga, señor Bolívar, a usted se le olvidó que usted era la persona que todos los días y todos los años como senador, como activista, le decía a los funcionarios de gobierno que mostraran sus declaraciones de renta. Ahora es usted el que oculta su declaración de renta para que nadie sepa en qué van sus movimientos financieros y presupuestales. Y esta es la desfachatez de Bolívar. Esta es la desfachatez del gobierno Petro, quien manipuló la ley que los obliga a mostrar la declaración de renta para que ningún funcionario de su gobierno y ya ningún servidor público del país hoy deba mostrar esa declaración de renta. Nosotros hacemos un llamado y denunciamos esto públicamente y por eso hemos radicado una acción de cumplimiento para que un juez le ordene al señor director de la función pública republicar, es decir, que se vuelvan a ver todas las declaraciones de renta de todos los funcionarios del Estado. No podemos los colombianos seguir ciegos ante los movimientos presupuestales y de patrimonio de los funcionarios que hoy, en medio de escándalos de corrupción, en medio de tantos señalamientos, están administrando nuestros impuestos. Bolívar, doble moral. A unos les exigía mostrar la declaración de renta, pero cuando le toca mostrar la de él, simplemente dice que no lo va a hacer.